Creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que el Señor nos ha dado un día muy distinto a lo que normalmente disfrutamos. Y es que Dios hace cosas sorprendentes y maravillosas en términos de la naturaleza. La mayoría de lo que Él hace se desarrolla a través de fuerzas, leyes ocultas y silenciosas. Las nubes que hoy han cubierto nuestra ciudad en realidad son parte de las leyes de la naturaleza que el Señor ha establecido, y es sorprendente cómo todo se lleva a cabo, y la mayor parte de eso estamos ajenos. No somos muy conscientes de cómo es que todo sucede a nuestro alrededor, pero realmente es sorprendente. La gravitación de la Tierra, de los planetas, las estrellas, todo está sucediendo en este momento sin que pensemos mucho en ello, ¿cierto? En realidad, gran parte del agua que está cayendo ahora a través de la lluvia es el resultado de todo un proceso, de un ciclo que sucede sin que nosotros pensemos mucho en ello. Cuando la lluvia cae, es el resultado de 3 billones de toneladas de agua que cada minuto están siendo levantadas por el efecto del sol, de los rayos del sol, los cuales, por cierto, son invisibles y silenciosos, trasladándose a velocidad luz desde aquella gran bola de fuego donde las lenguas de fuego se levantan hasta por 3.000 kilómetros con un sonido que para nosotros es imperceptible, y esa evaporación de agua forma unas nubes que viajan por kilómetros a grandes velocidades que también para nosotros es algo imperceptible. Sin embargo, no somos muy conscientes de eso. Sin embargo, descargan millones y millones de toneladas de agua que riegan la tierra, alimentan los ríos, los cuales se dirigen hacia el mar para comenzar un nuevo proceso, un nuevo ciclo. Y cuando esas nubes en sus corrientes, algunas corrientes frías y otras en corrientes cálidas, chocan entre sí, entonces los rayos y los relámpagos suceden, y un rayo simplemente desarrolla una tensión que varía entre 1 millón y 10 millones de voltios. Con 100 relámpagos podríamos fácilmente tener toda la corriente que genera una planta, una central térmica. Todo eso está sucediendo sin que nosotros seamos muy conscientes de esto. Y lo único que nosotros pensamos es: hoy está lloviendo. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más allá de esto? ¿Esto sucede por alguna razón? Creo que todo esto también nos apunta a una obra mucho mayor, espiritual, que Dios está llevando a cabo, aunque algunas veces no somos tan conscientes de ello. ¿Acaso Dios está haciendo algo más grande que todo este proceso ecológico? ¿Acaso Dios está haciendo algo más sorprendente, más impactante, de mayor trascendencia que todo este movimiento de nubes, toda esta evaporación de agua? Sí, es una obra espiritual, permanente, perfecta, en su iglesia. Esto es lo que vamos a estudiar esta mañana en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 9, donde a través del apóstol Pablo Dios nos va a revelar esta obra maravillosa. Nos vamos a colocar frente a un pasaje que nos va a enseñar las bendiciones que Dios ha diseñado, planeado y está llevando a cabo para todo aquel que es parte de su iglesia. Quiero recordar, antes de leer el pasaje, que esta carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo en el año 55. Y esta carta tenía el propósito de instruir y corregir varias de las actitudes y situaciones que estaban sucediendo en la iglesia, en esa ciudad. Pablo
fue inspirado, dirigido por Dios para instruir a una iglesia que tenía tantas y tantas necesidades, pero antes de tratar con cada uno de los asuntos, Pablo escribe una introducción. Esta introducción, en los primeros 3 versículos, hablan de la posición de cada uno de estos hermanos, de estos cristianos en Corinto. Quiero recordarla para poner en mente dónde estamos. Primera de Corintios, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una salutación común en Pablo, pero revela la posición de un cristiano. Un cristiano es un santificado en Cristo Jesús, apartado para una obra, apartado por Dios mediante la fe en Cristo. Además, es una persona llamada a ser santa, nos lo menciona ahí en el versículo 2, una persona llamada a una vida de santidad. Ahora vamos a entrar a la siguiente sección, donde Pablo hablará de las bendiciones que tienen los santos. Vamos a entrar a los versículos 4 al 9, donde vamos a estudiar las bendiciones que un cristiano ha recibido en el pasado, las que recibe en el presente y las que recibirá en el futuro. Este es el pasado, el presente y el futuro de un cristiano. Y comencemos ahí en el versículo 4. Quiero dar lectura a esta porción para que la tengamos en nuestra mente y podamos después ir a cada parte, a cada bendición, y poder entender qué es lo que Dios está haciendo ahora en los cristianos. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Quiero notar en primer lugar las bendiciones del pasado para el cristiano. La oración es uno de los privilegios más grandes que un cristiano tiene, y el apóstol Pablo también lo tenía. Esta sección demuestra eso y revela sus motivos de oración. Aunque no es el propósito central aquí enseñarnos a orar, observar la oración de este hombre también nos enseña a orar. Y aquí Pablo le dice a los corintios que ora por ellos, y siempre que lo hace es para dar gracias, con gratitud. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Es decir, siempre que Pablo ora por los hermanos en Corintios, siempre daba gracias. ¿Por qué? Recordamos que esta carta, como lo vimos en nuestra introducción en sermones pasados, esta carta va dirigida a una iglesia con muchos problemas, con muchos pecados, con muchas situaciones en donde parecía que la iglesia no estaba caminando en la voluntad de Dios. Sin embargo, Pablo es ejemplar en su oración, porque este es el hombre que en medio de sus oraciones puede ver lo mejor de la gente. Él puede notar que en medio de una iglesia con tantas situaciones hay bendiciones. ¿Qué es lo que Pablo veía en estos hermanos? En primer lugar, las bendiciones que ellos recibieron en el pasado. Esta carta iba a ser una amonestación y seria hacia ellos, por sus pecados, por sus actitudes, pero antes de eso, Pablo quiere comenzar hablando de esas bendiciones. Y en los versículos 4 al 6, hay bendiciones que por encima de todos los pecados, un cristiano tiene, porque las ha recibido en el pasado. Hay una primera bendición del pasado, noten, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La iglesia de Corintios se formó cuando Pablo, en su segundo viaje misionero, pasó a la península griega, predicó el evangelio allí y muchos se convirtieron. En Hechos 18, si ustedes me acompañan en sus Biblias, podemos ver un poco de lo que fue este acontecimiento, este levantamiento de la iglesia, Hechos 18.
Nos dice la palabra que después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Versículo 2. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. El ministerio del apóstol Pablo encontró fruto en esta ciudad porque siendo guiado por Dios, llegó hasta ahí, predicó el evangelio y muchos se convirtieron. ¿Qué era lo que Pablo predicaba? Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos, ¿qué cosa? Que Jesús era el Cristo. Este fue el mensaje del primer siglo. Este fue la esencia del evangelio, el núcleo de la predicación del apóstol Pablo. Jesús es el Mesías. Jesús era el Mesías anunciado cientos de años atrás por los profetas. La simiente prometida en Génesis 3:15. Jesús era el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. El Mesías príncipe de Daniel, el siervo sufriente de Isaías, el Hijo del hombre de Ezequiel, el Cordero de Dios de Juan el Bautista, el Salvador. Ahora aquí nos menciona la primera bendición en el pasado. ¿Cuál es la gracia? La gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuál es la gracia? La buena noticia, que Jesús es el Salvador, que Jesús nacido de María Virgen, que Jesús cumplió la ley completamente, que Jesús dio la vida en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. Ese es el Evangelio, para satisfacer la justicia de Dios, para traer salvación a los perdidos, para traer perdón de pecados. El mensaje de salvación del apóstol Pablo fue este: esta es la gracia, y esta palabra es maravillosa, cariti, gracia. ¿Qué significa eso? Es favor inmerecido, es misericordia otorgada, es mano extendida de Dios a favor de los que no lo merecen. Esa es gracia. Es la buena disposición de Dios manifestada en Cristo Jesús como Salvador. Esa es la gracia. La gracia requiere culpabilidad del hombre. La gracia se manifiesta cuando el hombre es pecador y lo reconoce. Y esto es algo que el apóstol Pablo fue enfático en repetir una y otra vez. Si me acompañan a la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 22. Romanos 3, versículo 22, el apóstol hablando ahora a la iglesia de Roma. Vean cómo dice a partir de la segunda parte. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Notan cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? Pasar por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en el futuro, en el momento de la manifestación de Cristo. ¿Para qué? Para que en Él se pagara todo pecado y la justicia de Dios fuera satisfecha. Gracia entonces no es olvidar los pecados de todos nosotros. Gracia es esperar con paciencia la manifestación del Cordero Santo para el pago de los pecados de todos nosotros. ¿Se dan cuenta? La gracia no es pecado impune, es dar tiempo para el castigo hasta la manifestación del Cordero de Dios, Cristo en la cruz. Esa es la gracia. Ahora, esta no es solo una gracia de Dios, esta es la gracia de Dios. ¿Están de acuerdo? Es la gracia de Dios, esta es la más grande de todas las gracias. ¿Por qué? Juan lo dijo allá en su Evangelio, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan dice esto tan asombrado. Él vio a Cristo, él anduvo con Cristo, él tocó a Cristo, él caminó con Cristo y él lo vio lleno de gracia. Esto es tan importante para nosotros, hermanos. Hay mucha gracia para nosotros, todos los días, en todo lugar. Quiero decir, todo el tiempo es tiempo de gracia. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo sé que tal vez algunos están padeciendo por la lluvia, pero quiero decirles esto: la lluvia es una gracia. Quiero decir, debiera llover fuego si hablamos de la justicia de Dios. Sin embargo, llueve agua. Es una bendición. ¿Están de acuerdo? Es tan importante para nosotros, en todo lugar, aquí mismo, muchos de nosotros, de ustedes, hay gracia todo el tiempo. Pero no perdamos de vista la más grande de todas las gracias. No perdamos de vista, seamos como aquellos turistas que cuando visitan una ciudad van al lugar central. Como aquel, por ejemplo, que tal vez en algún momento llega a visitar la ciudad de París. ¿A dónde tiene que ir? Por supuesto. Así como cristianos, nosotros también tenemos que ver la más grande de las gracias. Por encima de toda bendición tenemos que ver la gran bendición. Y esa bendición es la gracia en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahí está el centro de nuestra adoración, ahí está el motivo de nuestra vida, de nuestra alabanza. Esta es la razón de nuestro existir. Poder apreciar con nuestros corazones la gracia de Dios a través de su vida. ¿Cierto? Gracias. Pablo da gracias por esa gracia, da gracias por la salvación. Noten por favor ahí, si están en el versículo 4, 1 Corintios 1, versículo 4, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. Tiempo auristo, el griego, pasado, tiempo pasado, que os fue dada, tiempo pasado, en Cristo Jesús. Esta es la salvación. Pablo da gracias por la salvación. ¿Qué tanto lo haces tú? ¿Qué tanto das gracias a Dios por tu salvación? Esto es importante, es tan importante. Hay una segunda bendición del pasado. Vean por favor ahí, segunda bendición, versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y eso está muy relacionado con el versículo 4. Aquí habla de riquezas. En todas las cosas fuisteis enriquecidos de Él. Y yo sé que tal vez alguno de los predicadores de la prosperidad utilizaría esto como un excelente trampolín para ir a la ofrenda. Pero esto no habla de riquezas materiales, porque estamos hablando en el contexto de bendiciones espirituales, y estas riquezas materiales sí eran una realidad en Corinto. Quiero decirles que Corinto era un gran depósito de cultura, religiones, intelecto. La ciudad de Corinto tenía la reputación de ser una de las ciudades más ricas del mundo, porque los romanos destruyeron Corinto en el año 146, pero luego 100 años después exactamente, en el 46 a.C., el emperador romano Julio César levantó otra vez la ciudad y abrió dos puertos, uno hacia el este y otro hacia el oeste, para hacer las aduanas, los puertos de paso de toda la mercancía que venía de Asia hacia Europa. De tal manera que todo viajero que pasaba por Corinto tenía que dejar ahí parte de su dinero. Todo comercio marítimo tenía que parar en Corinto, en alguno de los dos puertos, y esos dos puertos eran tan importantes que la ciudad comenzó a florecer, se hizo próspera, rica. En los días de Pablo, los romanos la habían convertido ya a Corinto en la capital de Acaya, lo que ahora es Grecia. Uno de los puertos, el puerto Lequeo, además tenía un santuario a Poseidón, el dios del mar. Entonces todo capitán que fuera un poco sensato en el mundo tendría que pasar ahí al santuario para poder pedir la bendición de Poseidón. En el otro puerto, el puerto Cencreas, estaba el templo de Afrodita.
Miles visitaban esos puertos viajeros, muchos pasaban por ahí, el comercio pasaba. Entonces Pablo está hablando a una iglesia donde había mucha riqueza, donde muchos tenían riqueza. Tú puedes recordar en 2 Corintios 8 cómo el apóstol les da el ejemplo de las iglesias de Macedonia y les dice: aquellos hermanos en su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad, ahora ustedes también abunden en estas riquezas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos eran ricos. Pero Pablo va por encima de esas riquezas, como regularmente el Señor hace con nosotros, para decir: hay otras riquezas mucho mayores. Hay otras riquezas. ¿De verdad? Hay otras riquezas mucho mayores que las riquezas materiales. Son las riquezas espirituales, las bendiciones que hemos recibido en el pasado, y esta la vemos en el versículo 5. Vean: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Aquí, para entender mejor esto, podemos voltear a la versión de las Américas, que dice: en toda palabra y en todo conocimiento. Estas son riquezas más grandes. Déjenme explicar esto. Debemos precisar aquí: este conocimiento que vemos ahí no es conocimiento progresivo, no es lo que tú aprendes día a día. No es aquel resultado de tomar tu Biblia cada día y conocer acerca de Dios y de Cristo. No, no tiene que ver con eso. Recuerda, este es en el pasado. Y vean cómo ahí en el versículo 5 dice: todas las cosas fuisteis enriquecidos. Tiempo pasado. ¿Qué clase de conocimiento está hablando aquí? Incluso la frase fuisteis enriquecido, eso otra vez es un aoristo griego. Tiempo pasado. Este es el conocimiento del plan de salvación. Es el Evangelio cuando lo escuchaste. Es el Evangelio que conociste en el pasado. En Cristo están escondidos todas las riquezas de la sabiduría y el conocimiento, dice Colosenses 2:3. En Cristo tenemos las riquezas de su gracia. Es la redención por su sangre, dice Efesios 1:7. Y vean aquí esta frase: toda palabra. ¿Ven eso? Toda palabra, en el versículo 5. ¿Qué es eso? Esta palabra es la palabra hablada. Entonces déjenme juntar esto. Aquí tiene que ver con la palabra conocida en el pasado y la palabra hablada. ¿A qué se refiere? ¿Qué clase de riqueza es esta? La iglesia ha recibido la bendición de conocer el Evangelio y de poder proclamarlo. Esa es la bendición. La iglesia ha recibido la enorme riqueza espiritual de conocer el Evangelio y de poder hablarlo. Ningún otro grupo puede hacer eso. Nadie más. El mismo apóstol Pablo dijo allá en Efesios 3:8: a mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Entiendes la bendición? ¿Te das cuenta cuál es la bendición? La iglesia ha recibido la gracia, la bendición de conocer a Cristo y de proclamar su palabra. Eso es. Ningún otro grupo tiene esta bendición. Tú puedes encender la televisión y darte cuenta quiénes están ahí hablando a nivel público. Puedes escuchar a un embajador de México en cualquier país. Puedes escuchar a un líder sindical, a propósito de que están de moda, en cualquier tipo de manifestación. Puedes escuchar a cualquier político de aquí, de cualquier parte, y ninguno de ellos va a hablar del Evangelio. ¿Por qué? Porque esa es una gracia otorgada de parte de Dios a la iglesia. A la iglesia. Nadie más lleva el mensaje de paz en Cristo. Nadie más es embajador de Cristo. Nadie más es representante para llevar el mensaje de salvación de Cristo. Nadie más. Esa es la bendición. Esta es la segunda bendición. Mira conmigo en la segunda carta a los Corintios. Mira lo que Pablo dijo. Segunda carta a los Corintios, pero ahora en el capítulo 4, a partir del versículo 5. Segunda carta a los Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús,
porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cómo le llama Pablo a esta bendición en el versículo 7? Este tesoro. ¿Ven eso? Este tesoro. Y él se ve como un vaso de barro. Este es el tesoro, hermanos. Un grandioso y maravilloso tesoro. Es la salvación cristiana. Ahora, notan, esta bendición complementa la primera. Aquella es el conocimiento del Evangelio de Dios. Esta es la proclamación del Evangelio de Dios. Aquella te da a ti la salvación. Por esta puedes tú proclamar la salvación. Aquella te hace a ti salvo. Por esta te hace a ti un instrumento para llevar a otros a ser salvos. ¿No es maravilloso? Pablo dijo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Ahí, entonces, donde tú trabajas, donde tú estudias, piensa un poco, ¿dónde te desarrollas? Tal vez estás en una familia, eres la única persona cristiana. Entonces llega la cena de Navidad, están todos ahí, listos para disfrutar de la cena. Y solamente tú eres el único cristiano o cristiana en tu familia. ¿Quién tiene la bendición de poder en ese momento hablar el Evangelio? Solo tú, nadie más. ¿No es una bendición? Ahí en ese lugar de trabajo, donde todos tus compañeros son incrédulos, donde toda la gente no conoce de Cristo, ¿quién tiene la bendición de poder hablar el Evangelio ahí? Solo tú. ¡Qué bendición! Nadie más puede aprovechar el momento. Nadie más puede aprovechar el mensaje que tienes en tu corazón. Nadie más tiene el Evangelio. En este sentido, escuchen, toda la iglesia es potencialmente rica. ¿Cierto? Todos nosotros. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es el Evangelio que conociste? ¿Cuándo has compartido ese Evangelio? Es decir, nos convertimos en cristianos por el Evangelio que conocimos, pero testificamos como cristianos al hablar el Evangelio que conocimos. ¿De acuerdo? El Evangelio transformó nuestros corazones, pero nuestras palabras hablan ese Evangelio para transformar los corazones de otros. Esto es lo que dice el versículo 6. Vean conmigo, regresando a nuestro pasaje central. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ahora, este versículo es un puente. Es un puente. Un puente te lleva de un lugar a otro. Tiene una relación con el lugar de donde vas al lugar donde vas. Entonces, este versículo 6 habla del testimonio acerca de Cristo. ¿Cuál es el testimonio acerca de Cristo? Es el Evangelio que predicas. Es el Evangelio que conociste y que tu boca habla. Ese es el testimonio de Cristo, ¿cierto? Ambos versículos enseñan lo mismo. Hemos sido enriquecidos en Cristo y hemos sido confirmados en el testimonio de Cristo. Ambos están en pasado. Esto ya sucedió. Es decir, ya fuimos declarados embajadores de Cristo para llevar el Evangelio en el momento en que recibimos y creímos en el Evangelio. Esto ya fue el pasado. ¿Pero a dónde nos lleva esto? Nos lleva a las bendiciones del presente. Nos lleva al versículo 7. No solamente hay bendiciones en el pasado, hay bendiciones en el presente. Versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia como la de Corinto, donde había tantas situaciones y tantos pecados, donde había tantos conflictos y tanto orgullo, tanta inmoralidad y tantos problemas, era una iglesia que fácilmente podía ser descartada como tal. Es decir, ¿quién quiere congregarse en la iglesia de Corinto con tantas situaciones? Tal vez algunos que visitarían ahí
La iglesia, dudarían mucho de que la iglesia fuera la que ellos estaban buscando. ¿Quién se quiere congregar en una iglesia donde muchos de los que están allí llegaron como idólatras, borrachos, adúlteros y hasta homosexuales? No veo que alguien levante la mano, por lo menos aquí. El que menos era arrogante, conflictivo. Es la única iglesia a la que se le pide que expulse a uno de sus miembros. Es la única iglesia donde se menciona un incesto. Es la única iglesia donde se habla de casos de homosexualidad dentro de la iglesia. Entonces, cuando tú piensas en lo que dice aquí, en los dones, ¿será acaso que hay ahí algún don? ¿Cómo está relacionado esto? Ahora, no olvidemos el versículo 6. No olvidemos el versículo 6, habla del testimonio de Cristo. Y recuerda, es el puente de las bendiciones del pasado a las bendiciones del presente, ¿cierto? ¿Cuál es ese testimonio? Mucha atención. ¿Cuál es ese testimonio del versículo 6? Los dones espirituales. Los dones espirituales en los Corintios eran el testimonio de que ellos habían creído al Evangelio y eran salvos. Un pasaje que relaciona ambos es Romanos 11:29. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Un don, ¿qué es un don? Un don es el griego carismati. Carismati, nuestros hermanos carismáticos, podríamos llamarles también donáticos, deben su apellido a esto. Caris significa regalo, es un don, es un regalo. Cuando alguien te da un regalo, ¿cuánto pagas por ello? Nada, es un regalo, es un don de Dios, es la gracia de Dios. Un don espiritual es un regalo espiritual inmerecido. Ahora, si interpretamos aquí el versículo 7, pon mucha atención al versículo 7, lo interpretamos en el contexto que estamos estudiando, podemos decir que es gracias al Evangelio que los corintios podían tener todos los dones. ¿Todos los dones? Sí, mira el versículo 7, por eso digo que pongan mucha atención. De tal manera que nada os falta en ningún don. Espera un momento, Pablo, estamos hablando de los corintios, no estamos hablando de la iglesia ejemplar de Jerusalén o la iglesia dedicada de Colosas o de la iglesia esforzada de Éfeso, no, estamos hablando de Corinto. Sí, no es una equivocación, ellos tienen todos los dones. Antes de que expliquemos esto, aclaremos esto, debemos ver aquí la relación. Es la salvación, ¿notan? Es la salvación lo que capacita a una persona con los dones espirituales, con uno o varios dones. Por eso es que en los ministerios deben participar personas que son salvas, porque el don es dado por Dios como una capacidad sobrenatural para servir en cierto ministerio. Y esta es una de las maneras en las cuales podemos también evaluar los ministerios. Ahora, la salvación capacita a una persona con uno o varios dones, y aquí los dones espirituales es el testimonio en los corintios de su salvación. Cuidado aquí porque nuestros hermanos carismáticos ya están moviendo la cabeza afirmativamente, algunos ya están empezando a hablar en lenguas, otros ya están empezando tal vez sanidades. Espera un momento, aquí los dones fueron parte del testimonio de la salvación en Cristo en el primer siglo. Mientras la iglesia estaba en proceso de maduración, es decir, ¿recuerdas Hechos 2? El Espíritu Santo viene sobre los que estaban allí y ellos comienzan a hablar en lenguas. ¿Recuerdas? Hechos 3, la sanidad de un cojo. Hechos 16, Pablo expulsa un demonio de adivinación. Hechos 19, los que creyeron ahí comenzaron también nuevamente a hablar en lenguas, etc. Hechos no es normativo de la iglesia, es descriptivo de la iglesia. Las cartas apostólicas sí son normativas, pero la iglesia de Corinto era rica en dones espirituales, y quiero enfatizar esto porque en el capítulo 13, versículo 8 de esta misma carta dice: las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará
Es decir, los dones milagrosos en el primer siglo eran la evidencia de que ellos habían creído al Evangelio y por eso es que sucedían esas manifestaciones. Pero ahora la evidencia de esos dones milagrosos ya no está vigente porque ya no son necesarios para la iglesia. Ahora, vean el versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. Y esto es sorprendente, porque la frase nada os falta puede ser traducida no carecen de nada. La Biblia de Jerusalén dice, ya no os falta ningún don. No sé si podamos decir eso de esta iglesia. Tenemos todos los dones. Bueno, se dice de la iglesia de Corinto, no les faltaba ninguno. Vean, por ejemplo, en el capítulo 12, ahí mismo de esta carta, versículo 1, dice Pablo, no quiero que sean ignorantes acerca de los dones espirituales. Es decir, quiero que sepan. ¿Por qué? Porque ustedes son una iglesia que tienen todos los dones. No les falta ninguno. Ahora, más adelante Pablo les va a reprender por el abuso de estos dones, pero ese es otro asunto que estudiaremos después. Por ahora, Pablo da gracias de que ellos sean cristianos, que tenían todos los dones a su disposición en la iglesia. Ahora, debemos explicar esto en el contexto de toda la carta. Definitivamente, así era. Ellos tenían todos los dones. Y si tú indagas en la carta, puedes ver que en los capítulos 12, versículos 8 al 10, puedes contar 10 dones. En el versículo 28 se mencionan 8 dones. Todo el capítulo 12, 13, 14 se tratan de los dones. No tenemos otra sección en toda la Biblia tan extensa que hable de dones espirituales. De verdad, no hay otra parte en toda la Biblia que hable tanto y explique y enseñe, instruya, ordene acerca de los dones. Es una sección tan amplia y esta fue dada a la iglesia de Corinto porque ellos tenían todos los dones. Y es una sección donde se reprende por el mal uso de los dones, pero es la única sección que tenemos. Entonces, si en el milenio encuentras a un hermano corintio, dile, hermano, siento mucho el regaño, pero gracias. Gracias, porque esta sección nos enseña sobre los dones. Algunos dicen que solo hay 7 dones, otros dicen que hay 12, 15. Algunos han hablado de dones. Creo que el más común es, no podemos entrar a todos, tal vez el más común es ¿dónde me congrego? ¿No? Creo que es el más común en nuestro tiempo. La iglesia en Corinto era una iglesia con todos los dones. Ahora permítanme equilibrar eso antes de que bajemos la cabeza. Tenemos la confianza de que Cristo, el Señor de la iglesia, ha provisto a cada iglesia de los dones que la iglesia necesita. Es una cuestión de causa y efecto. Es una cuestión de soberanía de Dios. En otras palabras, si el Señor quiere que la iglesia sirva de cierta manera, Él va a proveer de los dones que la iglesia necesita para llevar a cabo ese ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Si el Señor quiere que esta iglesia funcione de cierta manera, en cierto lugar, Él va a proveer los dones necesarios. El viernes tuvimos una reunión de varones, servidores. Estuvimos ahí varios varones. Y en un momento preguntaba a los hermanos, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? Entonces cada uno comenzó a decir. Entonces ahí era un lugar lleno de dones. No sé si había ahí tantos dones. Los hermanos estaban hablando acerca de los dones y estaba entusiasmado de poder ver cómo es que Dios ha provisto tantos dones en la iglesia, y cada uno estaba diciendo entre 14 y 15 dones, hasta unos que no existían, pero no, cada uno decía cuál era su don y cuál creía y estaba agradecido por el Señor. Ahora quiero, particularmente a los hermanos que estaban diciendo dones, quiero decirles un secreto. Algunos de ustedes recién llegaron a esta iglesia, ¿cierto? ¿Ustedes creen que decidieron venir a esta iglesia?
No es así. Ustedes piensan que tal vez ustedes tomaron la decisión de venir a esta iglesia. Nosotros los pedimos al Señor. Nosotros oramos por ustedes. Y nuestro misericordioso y buen pastor los trajo. Esta es la bendición presente. La iglesia tiene los dones necesarios para su edificación, crecimiento y proclamación de la palabra. No es una bendición. El Señor los trajo a todos y cada uno de ustedes, soberana, providencialmente, para ser usados con sus dones. ¿No es maravilloso? Esta es la bendición presente. Romanos 12, versículos 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El apóstol Pablo también escribe a los romanos, también tenían dones, porque cada iglesia tiene los dones necesarios para su crecimiento. ¿Será que los efesios también? Sí, también, Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Los corintios tenían todos los dones, los romanos tenían dones, los efesios tenían dones, y nosotros tenemos dones espirituales para servir a nuestro Señor y edificar a su iglesia en la proclamación del Evangelio y el crecimiento y edificación espiritual. Amén. Esa es la bendición. Esa es la bendición. Vemos los dones, los de servicio, los de enseñanza, los de misericordia, los de ayuda, los evangelistas, los que dan, y los dones están funcionando. Y Dios está haciendo eso. Pero puede haber algunos dones que están dormidos ahora, en este momento. Puede haber algunos dones que llegan tarde, o no están dispuestos a sacrificar, o con orgullo se sienten como hechos a mano. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que da en ti. ¿Escuchaste eso? No descuides tu don. Los corintios tenían todos los dones necesarios, pero no estaban funcionando correctamente. Lo vamos a estudiar más adelante. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Qué don tienes? ¿Cómo lo estás usando para la edificación, crecimiento y proclamación de la palabra? ¿Cómo? Esta es la bendición presente. La iglesia se conforma de dones espirituales, y esto significa la santificación del cristiano. ¿Qué hacemos usando nuestros dones? Versículo 7, regresamos a 1 Corintios. Versículo 7, segunda parte, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto es hermoso.
La Biblia de las Américas dice esperando ansiosamente. Es la misma palabra que se utiliza en Romanos 8:19, el anhelo ardiente de la creación. Ese es esperando. Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. Noten, esta espera ansiosa pero activa. Esta no es la espera como en la parada de un autobús. No es algo pasivo. No, estamos esperando en el regreso del Señor, pero estamos trabajando, estamos sirviendo, estamos activos. Hermanos, esto nos distingue del mundo, ¿cierto? Esto nos distingue del mundo. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice el mundo? No pare, sigue, no pare, ¿no? ¿Qué dice el cristiano? Yo espero al Señor, estoy esperando al Señor, que venga el Señor, que Él venga. Ellos quieren que siga la fiesta, pero nosotros anhelamos a nuestro ardiente Salvador, ¿cierto? Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Estamos sirviendo, estamos trabajando y continuamos usando nuestros dones. Noten ahí la frase, esperando la manifestación de nuestro Señor. Todos nosotros tenemos como una vista espiritual en la cual imaginamos el día en el cual nuestro Señor venga y nuestro corazón comienza a arder con una pasión y un deseo. En otras palabras, o mejor dicho, en pocas palabras, al Señor esperando y con el don usando, ¿verdad? ¿No es una hermosa bendición? Mateo 24:45, léanlo conmigo, por favor. Mateo 24:45. ¿Quién pues, el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa, para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo, a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Esta es una preciosa espera. Este es un anhelo santificador que nos mueve, que levanta nuestros brazos y fortalece nuestras rodillas espiritualmente para servir al Señor. ¿Quiénes tienen este anhelo ardiente? ¿Quiénes están sirviendo y trabajando con sus dones? Aquellos que en el pasado han recibido la gracia de Dios en Cristo Jesús y que ahora se manifiesta en un servicio activo y en una espera, un ardiente. ¿Cómo puede ser posible que tal vez mi Señor venga en un momento, el día de mañana o pasada mañana, y yo esté inactivo, pasivo, ocupado ganando el mundo, entregado a los placeres de la carne, estéril en cuanto a mi edificación en la iglesia? No voy a permitir eso en mi vida, jamás. Porque yo he recibido en el pasado una gracia tan grande que no puedo hacer otra cosa sino doblegar mi corazón y someter mi carne y mi cuerpo para el servicio a Dios con todas mis fuerzas. ¿Tienes ese anhelo ahí? ¿Tienes esa esperanza viva que te mueve a usar tus dones? ¿Por qué tenemos esa esperanza viva? Esto nos lleva a las bendiciones en el futuro. Ahora vamos al versículos 8 y 9 de nuestra carta. Versículos 8 y 9, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto es como un volver al futuro. Porque en el versículo 6 hay una confirmación del pasado y hay un puente al versículo 7, pero aquí hay otra confirmación a futuro. Es decir, las bendiciones del pasado son la salvación del creyente y la proclamación del Evangelio. Las bendiciones presentes son la santificación del creyente mediante los dones espirituales. Y las bendiciones al futuro es la glorificación del creyente. Salvación pasada, santificación presente, glorificación futura. Somos personas llenas de bendiciones, hermanos. La Biblia nos asegura que Cristo volverá. Él lo dijo, Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré
otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Los ángeles en la ascensión, Hechos 1, versículo 11, dijo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Dios se lo reveló también al apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16, aquel pasaje maravilloso que nos da una promesa preciosa, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué sucederá ahí? Cielo directo. Los que estemos vivos, los cristianos vivos, seremos arrebatados. Los cristianos muertos serán resucitados. Todos para unirnos con el Cristo en el cielo. Este es el arrebato. Es la venida del Señor. Ahora escuchen, esta va a ser la confirmación final. Para el que en el pasado ha recibido la gracia de Dios en Cristo, para que en el presente ha recibido la confirmación mediante la edificación de los dones espirituales, la confirmación en el futuro será la glorificación en la venida de Cristo. Ahí se va a confirmar toda evidencia de salvación. Ahí es el cierre final, es el broche de oro. Todo ministerio se acaba, toda imperfección se termina, todo conocimiento limitado será pleno. Será la confirmación del genuino arrepentimiento, de la fe verdadera. Aquí va a suceder el final de gloria. ¿Quién hará eso? El sujeto inmediato anterior. ¿Quién hará eso? Ahí está, versículo 8 al final. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Pueden notar ahí la relación? Él fue confirmado mediante el Padre a través de la resurrección. Dios levantó de los muertos a su Hijo. Ahora su Hijo confirmará a los suyos mediante la resurrección, mediante la glorificación. La glorificación será la confirmación de que tu salvación es genuina. La resurrección será la confirmación de que tu fe es verdadera. Hay un propósito en esto. Noten la preposición ahí, para, versículo 8, para. Esto es propósito, para que seáis irreprensibles. Entonces el Señor quiere llevarte a un estado de perfección. El Señor te va a llevar a una santidad plena, a una justicia total. Ausentes de este cuerpo, presentes al Señor, todo esto en una fracción de segundo. Un segundo en la tierra, otro segundo en el cielo. ¿Por qué es particularmente importante esto? El apóstol Pablo lo dijo en 2 Tesalonicenses 1:7. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder. Es el reposo eterno, es la gloria plena, es la vida eterna. ¿Qué seguridad hay de que esto sucederá? Versículo 9. Fiel es Dios. Aquí está la clave. Aquí está la clave. La motivación central es la fidelidad de Dios. ¿A quién? Es la fidelidad de Dios. ¿A quién? ¿A nosotros? No. A Él mismo. A sus promesas, a su palabra, fiel a su voluntad soberana, fiel a su plan de salvación que comenzó en la eternidad pasada, revelado a hombres como Abraham, bendición en tu generación a todas las familias de la tierra, fiel al plan de predestinación, fiel a su elección, fiel a una obra de santificación, fiel para el perfeccionamiento de aquellos que han sido elegidos, fiel para enviar a su Hijo en sacrificio por nosotros, fiel para confirmar en el futuro la segunda venida, fiel para glorificar a los suyos. ¿Por qué? 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
tenemos plena certeza de que estas promesas se cumplirán, que estas bendiciones pasadas, presentes y futuras están ahora con nosotros, y por eso, esta es la razón, esta es la primera causa por la cual vivimos la vida cristiana expectantes de todo esto. Esta es la razón por la cual vemos esto como las principales bendiciones para nosotros, las mayores riquezas que tenemos como cristianos. Y esta es la razón, versículo 9 al final, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Terminamos donde comenzamos. Porque todo comienza y todo termina con Cristo. Porque la vida cristiana comienza con Cristo y la vida cristiana termina con Cristo. Así es el plan de Dios. Así continúa el plan de Dios y así termina el plan de Dios. Ahora la pregunta es, ¿tienes estas certezas en tu vida? ¿Tienes estas certezas? ¿Has entendido el Evangelio de tal manera que has recibido la gracia de Dios? ¿Tu vida de santidad y tu crecimiento de santificación es un testimonio de que esa obra de Dios está sucediendo en tu vida? ¿Miras al futuro como expectante de la venida del Señor y con un anhelo ardiente de que Él venga y establezca su reino? ¿Qué tanto oras en gratitud por todas estas bendiciones? ¿Tienes tu corazón anclado a estas bendiciones de tal manera que aún todas las demás bendiciones materiales y terrenales son secundarias? ¿Esto es lo que se puede ver en tu vida? Si es así, gloria a Dios. Doy gracias a Dios por tu vida, porque el Señor ha puesto esto en tu corazón, porque Él está haciendo la obra en ti. Y estoy cierto de que muchos de ustedes están haciendo esta obra, pero tal vez en algunos no. Tal vez hay algunos aquí que tal vez no han tenido el conocimiento de la gracia de Dios en Cristo. Tal vez no han visto estas bendiciones como lo más importante. Tal vez su vida está puesta en otras bendiciones materiales que ciertamente provienen de Dios, pero que son secundarias en cuanto a lo que estamos viendo. Tal vez no has entendido la gracia de Dios en Cristo, tal vez no has entendido el Evangelio, y es momento de que lo escuches. Que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra para vivir la vida perfecta y cumplir con la ley y satisfacer la justicia de Dios que tú y yo no podemos, por nuestro pecado que nos lleva a la condenación. Y el Hijo de Dios dio su vida en la cruz y derramó su sangre para perdón de tus pecados. Y para que si tú crees en Él y te arrepientes de tus pecados, el Señor te dé vida eterna. Pero si no lo haces y lo rechazas, el Señor te condenará en el infierno. ¿Has entendido esto? ¿Lo has entendido? Demos gracias a Dios. Padre, te agradecemos por este tiempo, tu palabra, porque nos das la hermosa bendición de estudiarla y de poder entender las bendiciones en el pasado, en el presente y en el futuro. Te alabamos, bendito Dios, por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias porque has abierto nuestros ojos al Evangelio. Gracias por los dones espirituales que has provisto a esta iglesia. Gracias porque a través de ellos nos edificas y nos fortaleces. Te alabamos, Señor, y esperamos con un anhelo ardiente tu regreso, con un gozo y una expectativa de que tú vendrás por tu iglesia y nos llevarás a tu presencia para adorarte de una manera plena en la gloria eterna. Te alabamos, Señor, por lo que has hecho en tu iglesia. Oramos agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.